Buenos días, buenas tardes. A nombre del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio que lleva por título Sociedades Rurales en México y Japón, un diálogo intercultural. Y saludamos a todos los que nos están sintonizando aquí a través de la plataforma de Zoom y también los que nos están siguiendo a través de Facebook, del PUEA. Pues para nosotros es un placer contar con la presencia del doctor José Gasca, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas en Norikiza Aray. Él es investigador independiente. Para hacer la presentación de Nori, tenemos aquí al doctor José Gasca. Voy a decir rápidamente un poco de su trayectoria. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y pertenece al área de Economía Urbana y Regional del mismo instituto. ¿Y por qué invitamos al doctor Gasca? Porque él tiene una amplia trayectoria en todo lo que son los estudios de proyectos comunitarios en la Sierra Norte de Oaxaca y más recientemente también tiene un proyecto sobre el Tren Maya. Entonces, para no quitar más tiempo, pues le voy a dar la palabra al doctor José Gasca para que presente a nuestro ponente del día de hoy, que es el doctor Norikiza Aray. Adelante, por favor, José. Sí, buenos días, muchas gracias, José Luis. Me voy a permitir hacer una breve presentación de Noriji Sarai. Él es nacido en Mie, Japón. Es licenciado en Letras por la Universidad de Osaka, becario del programa de intercambio en el marco del Plan de la Asociación Estratégica Global entre México y Japón 2013-2014. Es maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM, especialista bueno, también es doctor en estudios latinoamericanos, recientemente se doctoró, y es especialista en temas de antropología e historia latinoamericana, con enfoque en economías comunitarias indígenas. Ha participado como autor de varios artículos en revistas científicas y de divulgación. Y también quiero decir de que dentro de su trayectoria ha participado en algunas exposiciones artísticas en Japón como investigador, entre ellas las formas del viaje, y actualmente tiene el interés de desarrollar investigaciones sobre el proceso histórico y la actualidad del desmantelamiento y transformación del ámbito rural en Asia Oriental, partiendo de los conocimientos concretos sobre los modos de organizaciones comunitarias rurales en América Latina. Entonces, pues sin más, le doy el uso de la palabra a Nori. Bueno, muy buenos días a todos. Les agradezco mucho, primeramente, por la invitación a este seminario. Mi nombre es Norji Saray. Agradezco a todas las personas que están presentes hoy, al equipo del PUEAD, y especialmente le agradezco a doctora Alicia Girón por su presencia y por la invitación a este seminario. Pues sin más preámbulo, como tenemos el tiempo bastante acotado y también tengo una presentación, digamos, bastante extensa, y entonces mejor comienzo perdón, está. La presentación de hoy se llama Sociedades Rurales en México y Japón, un diálogo intercultural. Pues estableciendo este tema realmente amplio, mi intención pues obviamente no es de comparar, ¿no? De forma demasiado general sobre las formas de organizaciones comunitarias de México y Japón, porque justamente por la heterogeneidad del campo mexicano es imposible pues hablar digamos, un proceso homogéneo en el medio rural mexicano, sobre todo, ¿no? Porque vemos estas experiencias tan diferentes, por ejemplo, del estado de Sonora, o el campo que he estudiado, ¿no? Por estos años de Chiapas o de Oaxaca, pues son abismalmente distintas. Entonces, tomando esta premisa un poco de que no se trata de hacer desde una visión demasiado general, hacer una a comparación entre ambos países, sino más bien desde situaciones bastante puntuales, vamos a comenzar el análisis comparativo. Y para eso necesito primeramente introducir estos dos conceptos, que es el don reciprocidad y el apoyo mutuo.
y el don reciprocidad planteado desde de la sociología francesa, por ejemplo, de Marcel Mauss, que desarrolló esta idea del don a partir de las experiencias comunitarias que no obedecen al sistema mercantil, donde la economía se rige por dar, recibir y devolver en estas tres obligaciones, ¿no? Y entonces estos conceptos son claves para comprender las organizaciones comunitarias, la sociabilidad, digamos, humana. En ese sentido podemos, creo, establecer, entablar un diálogo a partir de estas experiencias, digamos, comunitarias tradicionales, que por otro lado existe otro personaje que es Fyodor Kropotkin, que habla sobre el apoyo mutuo, estas experiencias de interacción o interdependencia dentro de las comunidades entre las personas que conforman estas comunidades, ¿no? Y entonces, comprendiendo estas dos lógicas como la reciprocidad, del apoyo mutuo, como base de la solidaridad y la sociabilidad humana, vamos primero a adentrar un poquito. No puedo ahondar mucho esta parte porque eh, justamente por lo extenso que es la información, quizá nos podría comentar un poquito más doctor Gasca, pero nosotros hemos investigado los casos de la comunalidad de Sierra Norte de Oaxaca en México, ¿no? Sí, comunalidad comprendida como filosofía comunitaria de vida que se realizan todavía hoy en día, persisten estas formas de colaboraciones comunitarias en la Sierra Zapoteca, Mije, sobre todo, en la Sierra Norte de Oaxaca, que hemos estudiado. Y entonces esta comunalidad, esta filosofía comunitaria, ¿en qué consiste? Consiste en formas de trabajos colectivos, por ejemplo, ¿no? La faena, la mano huerta, que ustedes creo que deben de conocer bastante, sobre esta relación recíproca de trabajo o colectivo, como un acuerdo, ¿no? Que yo voy a cultivar tu tierra por hoy, mañana me ayudas, ¿no? De esta relación básica. Y también existe la cuestión que es tequio, que es el trabajo colectivo más redistributivo, en el sentido de que para el cuidado de los bienes comunes todas las personas de la comunidad tienen que participar, ¿no? Unánimemente a un trabajo colectivo de forma obligatoria. Fiesta comunal es la parte rúdica de estos pueblos, sobre todo los pueblos indígenas, los pueblos campesinos. Podemos observar estas relaciones del apoyo mutuo y de la reciprocidad, una explosión a través de fiesta comunal que hasta hoy en día se celebra, ¿no? Y los cargos y asambleas como derechos consuetudinarios, disculpa, de estos usos y costumbres. Existen estas formas organizativas autonómicas de estos pueblos que hasta hoy en día están dando la continuidad. Y por último, quisiera destacar que estos pueblos se encuentran en los territorios determinados, que hoy en día podemos hablar de estas extensiones de territorio incluso en Estados Unidos, porque donde se reproducen sus propias formas de cultura en distintos lugares, que es un entendimiento, digamos, hasta aquí como de básico, digamos, de estudios latinoamericanos acerca de las conformaciones sociales y organicidad, ¿no? Como relaciones de apoyo mutuo y reciprocidad en estos pueblos que están muy presentes hasta hoy en México. Y entonces, bajo este esquema, vamos a dar un viraje, vamos a ahora pensar en la ruralidad japonesa. Es un viraje bastante brusco, pero vamos a pensar ahora en el campo japonés. ¿En qué se conforma, no? ¿En qué consiste el campo japonés? El campo japonés, viendo aquí el mapa de Japón como un archipiélago o conformado de varias islas, pero en el centro pues están las cordilleras centrales que hacen a la geografía japonesa que sean bastante montañosa, ¿no? Entonces, zona montañosa, medianamente montañosa, en realidad ocupan 70% de la superficie del territorio japonés. Y podemos entender entonces que simplemente 30% corresponde a esta parte plana y por tanto vemos esta concentración magnífica en las ciudades de población, ¿no? O sea que como ciudades como Tokio, Osaka, pueden ustedes imaginar, así como Ciudad de México,
son ciudades muy grandes, muy altamente pobladas, ¿no? Y a la hora de campo tampoco podemos ignorar la existencia de los pueblos pesqueros, la persistencia, pues digamos, y la importancia también de la acuicultura, ¿no? En Japón, que es fundamental. Y por otro lado, también podemos destacar todas las islas aisladas alrededor de Japón. Por ejemplo, está isla de Oki, isla de Sadogashima o Tsushima, o están las islas de Ogasawara, y están varias islas que están digamos, en esta condición aisladas geográficamente, ¿no? Tomando esto como la base de la ruralidad japonesa, vemos entonces una gran similitud incluso de las prácticas comunitarias de México, o sobre todo en el contexto de los pueblos indígenas. Las formas de organización comunitaria tradicional japonesa, vemos una gran similitud. ¿En qué sentido? Les voy a comentar. Entonces, en trabajos colectivos existen también, fundamentalmente agricultor de la producción de arroz. Entonces, trabajos colectivos como Yui, Moyai, Tetsudai, que voy a explicar uno por uno más adelante, son los componentes fundamentales para la reproducción comunitaria, ¿no? Y la asamblea comunitaria también existe, o más bien existían, que se llama Yoriai, sistema de microcréditos en el marco de Moyai. Entonces, existen, o más bien, perdón, existían estos sistemas del apoyo mutuo que se llaman Tanomoshiko o Mujinko. O en fiestas comunales, entendidos como Matsuri, también eran la parte rúdica que sostenían la reproducción comunitaria de los pueblos japoneses, que hoy en día todavía están dando la continuidad, ¿no? Eh, Explico brevemente qué es el yui. Y entonces, trabajos agrícolas en Japón es fundamentalmente arrocero. Entonces, trabajos recíprocos de manera de unidades familiares, se reúnen como 10 unidades familiares, y entre ellos trabajar colectivamente. Eso era una práctica muy en común. ¿Por qué? Porque el clima monzónico ciertamente deja a los pueblos campesinos japoneses con una necesidad de una respuesta muy rápida y simultánea para los trabajos relacionados a la producción agrícola. Y entonces el arroz, eran los trabajos bastante duros, como pueden ver en la fotografía, que están sembrando, ¿no? El arroz, ¿no? Y también las construcciones de casas y cambios de techo eh, es muy similar, de hecho, aquí en México, ¿no? Que las construcciones, como se le dice encolado también. Entonces, construcción de nuevas casas o cambios de tejados de pajas, que antes sus tejados, como en la fotografía de derecha inferior, que eran de pajas, ¿no? Entonces, esto era una labor muy grande para poder cambiar, ¿no? Estos tejados. Y para eso se requerían las manos. Y Moyai es una cuestión un poquito más como asimilado al tequio, se parece mucho al tequio, trabajo colectivo destinado para el cuidado de bienes comunes, con el fin de la distribución, ¿no? Y como todos tienen que participar, pues, se crean y recrean la identidad colectiva. El trabajo también significaba un trabajo colectivo espontáneo en situaciones de emergencia. Emergencia me refiero a los desastres naturales como el tifón, como terremoto, y entonces a los apoyos se realizaban a los damnificados, o a las personas incluso vulnerables en condiciones económicas. Se hacían en ahorros en común, o les ayudaban o les echaban las manos en sus trabajos, ¿no? Por otro lado, existe este Tetsudai, que literalmente significa apoyo o ayuda. Eh, es que entonces se entienden como los servicios que no buscan la devolución primeramente en el plano de horizontalidad entre iguales, pero también había una relación vertical entre la familia principal del linaje y otra familia subordinada también, o relación patrón-cliente, y en esta verticalidad también se apoyaban. La diferencia entre Yui y Tetsudai es que Tetsudai en general no se piensan en la devolución,
Y en cambio el yui entonces tenía que ser igualitario de forma recíproca, ¿no? Y todas estas cosas les comento que generaban un entorno, ¿no? En una circunstancia en la que no se permitían entonces los abusos a los abusadores que solo buscaban sus propios intereses, ¿no? Como una ética comunitaria. Entonces, en resumen, existen estas tres formas tradicionales de ayuda mutua, que es el yui, moyai, tetsudai, que se pueden comprender en el plano de la reciprocidad, yui, moyai como redistribución y tetsudai como el don, ¿no? Y moyai, la distribución, están más destinados para los intereses comunes, mientras tetsudai y yui están más destinados para intereses más bien individuales, ¿no? O de las familias. Ok, y entonces existe también, bueno, existían también estas prácticas asamblearias ligado a la autonomía que se le llaman la yoriai, eh, de participación obligatoria, y por si no participaban o por si quebraban algunas, rompían algunas reglas internas, pues se encontraba estos comuneros con fuertes sanciones, ¿no? Y entonces esta entidad, digamos, estas reuniones políticas de la autonomía, base de la autonomía, pues era para tomar un acuerdo, ¿no? Unánime para la comunidad, para decidir su direccionalidad comunal. Y esto a través del diálogo, entonces, pues se tardaban varios días por si los problemas eran extensos o eran difíciles de resolver, ¿no? Y también, entonces, en la sanción comunitaria, la más representativa fue la expulsión, que le llamaban murahachibu en japonés. Esto significa que quitan 80%, digamos, de privilegios o, digamos, de derechos. Entonces, que estas personas sancionadas quedan afuera de esta relación de la reciprocidad, de esta relación de interdependencia y que tienen que vivir solos, ¿no? Solamente cubren más o menos 20% de lo que es necesario para ellos. Por eso se le dice murahachibu. Y por otro lado, escogí esta fotografía de fuegos artificiales de fiesta comunal de Japón, porque vemos algo muy parecido, ¿no? En México también, los toritos, ¿no? Cargan los toritos para venerar a los dioses, a los santos patronos, por ejemplo, en Sierra Norte, ¿no? Y está exactamente lo mismo, pues cargan fuegos artificiales y el tubo, y lo que pasa es que finalmente truena, al igual que toro, el torito, ¿no? Entonces esos festivales, obviamente en Japón también estaban ligados con el ciclo agrícola o la religiosidad japonesa, que es el sintoísmo, ¿no? Eh, pues algo de una prueba es que la palabra matsuri viene del verbo matsuru, que es el festejar, y tenemos la misma palabra de donde proviene el origen, ¿no? De la palabra matsuru, que es otro matsuru, que significa venerar. Son diferentes kanjis, diferentes letras, y significan diferentes cosas, pero son del mismo sonido. Como la cosmovisión, digamos, japonesa sobre las fiestas comunales, entonces había este concepto de hare y que. Hare significan, son los días festivos, son los días de exceso, son los días de beber, comer, también de relaciones sexuales, o una gran libertad, ¿no? Incluso en esos días de Hare, mientras el que son los días más modestos, son los días de trabajo, son los días ordinarios, y en esta, digamos, bipolaridades, pues digamos, los japoneses encontraban un equilibrio comunitario, ¿no? Pero todas esas cuestiones, he hablado todo este tiempo de pretérito, ¿no? He hablado que estaban, habían, por alguna razón, porque pues sí, obviamente la transformación social en el contexto de la posguerra, pues obviamente, pues han dificultado la continuidad de todas esas prácticas comunitarias. Primeramente por la despoblación. ¿Por qué ocurrió esa despoblación? Pues obviamente los jóvenes que migraron en su tiempo, sobre todo en los 50 y los 60, hubo una oleada de migración hacia Tokio, hacia Osaka, hacia Nagoya, todas las grandes urbes.
se llenaron de los jóvenes. Y entonces en este tiempo, pues todos los pueblos han experimentado, el medio rural japonés han experimentado una despoblación de primera oleada. Después de eso, en los 70 se calma un poco, ¿no? La situación, pero en los 80, al final de los 80, se empiezan a ver nuevamente este proceso de reducción de los habitantes por ahora la muerte natural, digamos, por el envejecimiento de la población. Y entonces, aunado a estos dos procedimientos constantes, pues la ruralidad japonesa constantemente a partir de los 50 han digamos, sufrido esta despoblación, el proceso de despoblación, ¿no? Entonces, aunado a esto, viene también la introducción del valor moderno, la integración de estas comunidades en el mercado nacional e internacional, y por tanto, pues viene todo ese proceso de homogeneización. El campo japonés ya no es tan diverso como antes, y también los jóvenes salieron por la falta de oportunidades laborales, que empezaron a ver que la desigualdad entre las ciudades, grandes urbes, y el campo han sido grandes para los jóvenes japoneses, y entonces pues salieron de sus pueblos, ¿no? Y también algo que quizá vale la pena mencionar es algo psicológico, ¿no? Que esta tradición de lo que mencionaba en Murahachibu, de este encierre comunitario, pues ciertamente molestan a los jóvenes con las nuevas ideas, y entonces ciertamente esto también promovió que se fueran los jóvenes. Y para esto puse esta película que podría ser una referencia visual para poder comprender, por un lado, la libertad que hay dentro de los pueblos japoneses, pero también que el campo japonés puede ser un infierno para algunas personas por este encierre, por este, digamos, aislamiento muy cerrado, ¿no? De estas comunidades, que ciertamente podemos observar incluso en los pueblos originarios de aquí en México, que la película se llama La balada de Narayama. Me acuerdo que en los primeros días, creo que vine a México, compré esta película en Tepito. No sé actualmente si pueden conseguir todavía estas películas, pero pues si tienen oportunidades, por favor, véanla. Y pues avanzando más, ¿no? Hacia a nuestra era, que estamos en el siglo XXI, en 2013, 2014, donde pues obviamente estaba la presencia del Shinzo Abe, que ustedes bien recuerdan. eh, Sale esta serie de reportes que se llama Reportes Masuda, donde ya oficialmente hablan de la desaparición del campo. Y entonces, ¿el campo japonés va a desaparecer? No lo sabemos. Hay datos claves para comprender esta actualidad de la ruralidad japonesa, ¿no? Está actualmente 51.5%, no más voy a leer, que de los pueblos, municipios, ciudades, bueno, 885 entidades entre 1718 se consideran despoblados o parcialmente despoblados en la actualidad. La tasa proporcional de envejecimiento es muy alto, es un índice muy alto, en Japón 28.4%, en comparación a México, que es 14%, ¿no? Promedio estatal de 2019, datos de México en 2022. Mientras, promedio de campo es aún más alto en Japón, 35%. Entonces están envejeciendo mucho más rápido, ¿no? El campo. Entonces, también vemos este proceso de disminución de la superficie agrícola, lo cual podemos traducir que hay un gradual abandono por estos 50 años o 60 años de la agricultura. 6.070.000 hectáreas en 1960, pues se convierte hasta, bueno, el día de hoy, pues está en 4.350.000 hectáreas, ¿no? E incluso desde 2005 a 2021, pues se disminuye 7% todavía más de la superficie del campo agrícola. Pero sin embargo, pues viene un proceso muy interesante, que es la vuelta al campo de los jóvenes actualmente en Japón, que es un proceso bastante nuevo de estos, digamos, 30 años que bajo el agua han
venido progresando, pero en realidad estos 10 años, creo, o 15 años a lo máximo, es una tendencia ya que ya no podemos negar, ¿no? Un poco explico el contexto, ¿no? Los procesos históricos recientes que han atravesado o las generaciones jóvenes han sido bastante críticas en el sentido de, por ejemplo, la quiebra de la burbuja financiera en los 90 llevó a Japón como a estos 30 años que hasta hoy en día estamos sufriendo, digamos, esta depresión, el fracaso del sueño del crecimiento económico japonés. Y después viene a rematar, ¿no? La crisis de subprime del 2008, pues traen consigo serias consecuencias para la mentalidad de los japoneses porque muchas personas quedan o desempleados o también, si no están desempleados, pues quedaron en los trabajos no oficiales, digamos, eh, informales, ¿no? Y por otro lado, por el remate, viene el gran terremoto de Tohoku de 2011 para destruir completamente este sueño del crecimiento económico, porque este momento creo que ha sido una gran reflexión que dividió, creo, en dos a los países, bueno, a un país como Japón, ¿no? De estas personas que quieren ciegamente seguir con la idea del crecimiento económico o estas personas que quizá van a optar por otra vía de pensar las formas de convivencia, otras formas de vivir, ¿no? Y en eso jóvenes pues están en busca de contribución de nuevos lazos sociales, obviamente porque si ustedes bien conocen de estas cuestiones que creo que salen incluso en las noticias de estas muertes solitarias o las presiones, los estreses de las sociedades japonesas urbanas y esta soledad, ¿no? Digamos, que ha sido como una enfermedad casi crónica de la sociedad japonesa, que hoy en día vemos que Corea y también China están sufriendo lo mismo, ¿no? Y entonces, en esto, pues hay esta tendencia de los jóvenes de revalorizar estas relaciones recíprocas, estas relaciones de interdependencia, y por tanto, o sus intereses se dirigen hacia el campo, ¿no? O, nuevamente. Y también no podemos ignorar el cambio del estilo de trabajo, ¿no? Porque, pues, por el desarrollo de las redes, que es el Internet, pues obviamente, como hemos visto aquí en México también, todo este proceso a partir de, sobre todo de la crisis, ¿no? Sanitaria, crisis del COVID, ¿no? De 19, pues, digamos, transición que estamos teniendo hacia lo virtual, como lo que estamos haciendo ahora. Entonces, los trabajos ya hoy en día no hay que acudir a las empresas como un buen salaryman antes hacían, ¿no? Y entonces, aunado a esto, podemos considerar la contribución de políticas regionales. Si bien creo que desde el centro o político del gobierno japonés hay personas que realmente quieren que desaparezcan el campo, ¿no? Totalmente. Pero por otro lado hay políticas regionales así que tienen un cierto nivel de autonomía que apoyan el retorno de estos jóvenes, ¿no? Dando subsidios y todas las facilidades. Entonces, entre estos jóvenes también vemos esta creciente, ¿no? Este creciente interés hacia la permacultura, agricultura orgánica, acuicultura y silvicultura, ¿no? Que antes, pues, ellos no desempeñaban. O antes, pues, odiaron a esto y salieron, pero sus hijos, pues, comienzan a apreciar nuevamente la agricultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es una tendencia ya real que existe un centro, una ONG que se llama Centro de Apoyo para el Retorno al Campo, ¿no? Y esta ONG, por ejemplo, en 2012 tenía nada más consultas de 6.365 personas, pero en 2022, 52.312. Entonces, estos 10 años, como podemos ver en 2023, 59.276, que son los datos más recientes, pues hay una tendencia realmente clara ya de traslado de los jóvenes hacia el campo, que es una tendencia quizá en algunos países ya es mundial, incluso en Francia, Inglaterra, por ejemplo, que en Japón también está ocurriendo, ¿no? Y generación
como que de la parte gruesa, ¿no? De las personas que vienen a estas consultas, generalmente son de 20 a 40 años, ¿no? Digamos, generaciones bastante jóvenes para están considerando realmente ir a vivir en otros lados. Y nuevamente, pues aquí hay una participación gubernamental muy importante, donde forman los jóvenes recién salidos, por ejemplo, de la universidad, como promotores regionales. Esto es un sistema vigente hasta hoy en día que se le dan 3 años para que vayan a los pueblos donde tienen la disposición de recibir a los jóvenes y que promueven estos pueblos para animar la economía, para que vivan, para que vengan más personas a conocer al pueblo y así fomentar, ¿no? La base solidaria económica de las comunidades. Y entonces hay muchos jóvenes que están participando en estos programas actualmente. Los números, los 6 ciudades más, prefecturas, perdón, más importantes actuales de migración están siendo Shizuoka, Gunma, Tochigi, Nagano, Miyagi, Fukuoka. Pues lo interesante es que las primeras tres, pues obviamente la tendencia, se puede ver la tendencia claramente porque estas tres prefecturas están cerca de Tokio. Entonces, también hay personas que están aspirando, ¿no? Mayormente que se pueden incluso a veces ir a las empresas desde estas prefecturas, las empresas que están en Tokio, ¿no? Y de ahí, lo demás, trabajar desde oficinas, pero online, ¿no? Y entonces ya vemos claramente esta tendencia, ¿no? Hacia la revaluación de algo que se le llama Satoyama. Esto es una territorialidad tradicional rural amplia de Japón, que Sato significa pueblo, Yama es montaña, entonces Satoyama es entender que el pueblo, la convivencia con la naturaleza aledaña, donde se pueden aprovechar el caza de animales, recolección de hongos, por ejemplo, ¿no? O de aprovechamiento de silvicultura, ¿no? Y entonces, como digamos, conjunto de las unidades, junto con las montañas más densas o bosques más densos, donde no entran muchos los seres humanos, tiene esta, digamos, también territorialidad que han sido un poco abandonado y es lo que están justamente tratando de recuperar y vemos este aumento de los voluntariados. Por si no viven en ese lugar, vienen a hacer los trabajos colectivos juntos, ¿no? En este entorno rural. Uno de los casos muy representativo está entonces el proyecto de Hirokawa, distrito de Hirokawa en Nachikatsura, que está en prefectura de Wakayama. Me parece muy interesante este pueblo, muy chiquito porque tiene nada más, bueno, son 9 pueblos, es un pueblo así como compuesto, un distrito compuesto de 9 pueblos, 300 personas, pero 56% de habitantes ya no son de las personas que nacieron en ese lugar, ¿no? Son las personas que vienen de diversas prefecturas a vivir en este espacio en busca de las oportunidades, porque en este pueblo pues ha sido famoso por la producción agrícola orgánica y de permacultura, ¿no? Y entonces hay también producción no solo de arroz, la fotografía es de arroz, pero también podemos ver producción de té, no té verde, ¿no? Pero es un pueblo de acceso bastante difícil porque de Osaka pues son como de 4 horas en auto, ¿no? Eso es casi como la Sierra Norte de Oaxaca, porque desde de Ciudad de Oaxaca pues ir a Sierra Norte, así adentrar más allá de Guelatao es siempre de 3 horas, 4 horas. Bueno, entonces, como un resumen general, entonces hay una tendencia hacia la recuperación de organizaciones comunitarias, quizá ya de forma un poco distinta a las formas originarias anteriores, ¿no? Porque son formas de ayuda mutuas que vuelven a surgir, pero ahora en formas de voluntariado. Las personas que vienen no solo de dentro, sino que fuera de la comunidad vienen a colaborar en estos espacios, a forma de arte, forma de también
de agricultura, de todo vienen a ayudar, ¿no? Y también porque ellos están interesados, pues, posteriormente vivir en ese espacio o vivir en un espacio parecido, ¿no? Entonces, los nuevos migrantes, pues, tienen también, digamos, efectos positivos, ¿no? Porque descubren los valores rurales que no se daban cuenta, incluso los originarios. Y entonces ellos también se dan cuenta de la importancia de estos pueblos y por eso genera como un orgullo, un apego y se regenera, digamos, esta identidad comunitaria, ¿no? Y otra cosa que quisiera destacar es que todas esas personas migrantes, pues no son estas personas que originalmente han vivido en este, digamos, encierre comunitario, sino que han vivido en todos los procesos citadinos urbanos. Y entonces esto como que abre una nueva posibilidad de construir las comunidades y asociaciones un poquito menos estresantes que antes, quizá menos intensas que antes, ¿no? Y también la vuelta hacia la permacultura y agricultura orgánica implica que se requieren trabajos manuales, más trabajos manuales. No se pueden nada más echar las insecticidas, ahora necesitan otros métodos donde se requieren más manos y entonces naturalmente se requieren los apoyos, ¿no? Las formas de apoyo mutuo, ¿no? Y entonces ellos están reinventando estas formas pero, sin embargo, ¿no? Sin embargo, siempre estoy diciendo, pero el campo en perspectiva en Japón, pues no es así como de que todo está en el paraíso, ¿no? Sino que están, digamos que el gobierno central, pues tienen las personas que tienen ideas bastante neoliberal y entonces la reorganización del campo están tratando de hacer incluso a través de las atracciones de empresas extranjeras, ¿no? Que les parecería quizá un poco increíble, pero es un hecho que está pasando en Japón en 2024. En este momento, TMSC es una empresa taiwanesa de producción de semiconductores. Se ubicó en Kumamoto con la inversión estatal de 500.000 millones de yenes, que equivale a 34.000 millones de dólares, que es un buen de dinero, ¿no? Realmente, y esto viene del impuesto japonés, ¿no? Eso es increíble. Pero entonces, también hay un proceso bastante acrítico, ¿no? Porque semiconductor generalmente en la producción usan muchísima agua. Alrededor de esta empresa, el TMC, están meramente el campo de arroz japonés, donde se requiere mucha agua. Y entonces, ¿a qué condición dejarán el suelo, no? Dejarán el agua, pues están en una gran incertidumbre. Entonces, este procedimiento ya no solo es de las industrias como manufactureras, sino también podrían invitar a grandes empresas agrícolas internacionales, transnacionales incluso, y poder producir, ¿no? masivamente los productos agrícolas por la abundancia misma del campo del agua, ¿no? El campo japonés tiene mucha agua. Y entonces el campo japonés, digamos, está en esta encrucijada, ¿no? Entonces, por un lado está esta regeneración sustentable que estamos viendo a través del fenómeno de la vuelta al campo, pero por otro lado vemos esta capitalización subsidiaria desde como una política central que buscan los megaproyectos para como reinventar el campo industrializada, ¿no? Pues a manera de diálogo para ya cerrar esta participación mía, me gustaría hablar que eh, hemos visto que entonces, en términos de la colaboración y cooperación y formas de organizar las comunidades, tenemos prácticas basadas en el apoyo mutuo, donde podemos observar una gran similitud, ¿no? O sea, incluso hay trabajos que se ven que si nada más son diferencias de representaciones, que si es el arroz o es el maíz, ¿no? Entonces, ambos campos, no solo en Japón, pues han sufrido este proceso de desmantelamiento rural, ¿no? A través de todo este proceso de la modernización. Y
Y lo que me parece impresionante del campo mexicano en ese sentido es esta capacidad de reproducir autonómicamente sus formas originarias, comunitarias. Y a pesar de todas estas industrializaciones, hoy en día no podemos hablar de los pueblos indígenas que no tienen contactos con celulares, ya están viendo, ¿no? Cómo están viviendo mis paisanos allá en California, allá en Estados Unidos. Bien saben todas las cuestiones, pero aún así están los tequios, están los trabajos colectivos, están trabajando de forma colectiva todavía en ciertas medidas, y esto me parece bastante interesante que tengan todavía estas formas consuetudinaria, estas formas de autodeterminación en el ámbito rural comunitario, o sobre todo los pueblos indígenas de México, de lo cual creo que estas experiencias serían muy enriquecedoras para la nueva ruralidad japonesa que se están reinventando lo que son las prácticas comunitarias. Creo que es algo bastante sugerente sus experiencias de los pueblos indígenas de América Latina y de aquí de México son bastante sugerentes, ¿no? Y por otro lado, migración y despoblación en el campo, pues ya no es nada más hecho de Japón, sino que en la Sierra Norte de Oaxaca también estamos viendo este proceso de migración histórica y por tanto despoblación. Bien, bien sabemos que hay pueblos que hay bastante tasa de natalidad y que no tienen esta preocupación, pero si hablamos en casos de Sierra Norte, de Oaxaca, por ejemplo, sobre todo en la Sierra Zapoteca, pues vemos este proceso de despoblación y por tanto dificultad, digamos, de la continuidad. Ya no hay secundaria, ya no hay prepa en el mismo pueblo y entonces pues las personas tienen que salir del pueblo y si salen es, es un poquito difícil que regresen, ¿no? Y entonces todas estas, digamos, participaciones gubernamentales y de las ONGs, los proyectos que hay en Japón actualmente para reanimar, digamos, al campo, me parece que podrían ser también sugerentes para las experiencias futuras de México para poder retomar algunas prácticas comunitarias, fortalecer algunas prácticas comunitarias a través de participación también gubernamental o de las ONGs, cómo pueden participar en este proceso, ¿no? Y algo que es muy interesante que quisiera destacar es en Japón, pues es la función del arte, que también he participado un poco, que es de reanimar estas zonas, ¿no? Por ejemplo, esta fotografía del lado derecho es de un festival en las islas aisladas. En cada isla ponen puntos específicos para que dieran vueltas todos los participantes, todas las personas que quieran ver obras de arte, eh, incluso integrados en los edificios. Por ejemplo, esto es una casa antigua, ¿no? Japonesa, en donde se integran obra del arte, como que se convierte en todo una obra del arte, en donde participan artistas bastante famosas, hasta en México, ¿no? Como Yayoi Kusama y todas estas personas participan en estos proyectos, ofrecen sus obras y por tanto, pues generan, digamos, una nueva, digamos, oleada de las personas, quizá turísticas inicialmente, pero vienen y ven cómo están viviendo en las islas, les gustan y se quedan ahí a trabajar, vivir y buscar otras formas de vivir y convivir nuevamente en el ámbito un poquito más comunitario, ¿no? Entonces, por último, quisiera decir que vuelta al campo, pues es una tendencia ya innegable en Japón, que vemos, creo, en México también, pero creo que en México es bastante débil todavía este proceso. Si es que son esas personas, digamos, de clase pudiente que quieren, por lo mismo de su situación de nómado digital, les permiten estar en Marinalco, estar en Tepoztlán o estar en Puerto Escondido, que de eso no estamos hablando, ¿no? Sino más bien como o crear, digamos, las comunidades y entonces es un poquito diferente los fenómenos y actores principales, porque en Japón pues no son las personas, los jóvenes no son tan favorecidos, digamos, económicamente, no son
estas personas que pertenecen a la clase pudiente, ¿no? Digamos. Y entonces ha sido más o menos todo este recorrido bastante largo y creo que aquí cierro mi participación para que participe este doctor Gasca para poder comentar todos estos aspectos que he comentado y que nos enriquezca un poco también, ¿no? De las experiencias de Sierra Norte de Oaxaca. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias, Nori. Quiero aprovechar el espacio para invitarlos a que nos hagan llegar sus preguntas a través de esta plataforma de Zoom y también a través de redes sociales. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nori, por la presentación, muy interesante. En realidad, mira, lo que yo observo en primer lugar es, que no, bueno, y agradezco que nos hayas presentado eh, este acercamiento a lo que está pasando actualmente con la nueva ruralidad en el Japón. Y esto por una razón, porque generalmente quienes no conocemos Japón, ¿no? De manera profunda me refiero, tendemos a idealizar el Japón, sobre todo el campo japonés, ¿no? Como que hay una imagen de idealización del campo japonés, ¿no? Y yo creo que con lo que nos presentas nos acerca a tener elementos más próximos, digamos, para entendimiento de esta nueva realidad japonesa, ¿no? Eso yo creo que se agradece porque es una cuestión que enriquece, digamos, el conocimiento que tenemos desde México, ¿no? Hacia Japón. Lo otro es que pues es complicado hacer una comparación, como tú lo decías al principio. Yo creo que podemos encontrar elementos comunes entre cómo se fue construyendo esta ruralidad japonesa, ¿no? Sobre todo alrededor de las prácticas comunes o comunitarias, y las de México, que se dan en ciertos lugares, en ciertos contextos, ¿no? Porque en México no están generalizadas tampoco. O sea, uno encuentra expresiones en la Sierra Norte de Oaxaca, como dices, y no en todo el estado de Oaxaca, aunque, digamos, Oaxaca hay 570 municipios y 480 se rigen por sus y costumbres. Ya en la práctica, o sea, encontramos en la Sierra Zapoteca, en la Sierra Mije, en algunos lugares, expresiones en diferentes intensidades, ¿no? En términos de comunalidad, digamos, ¿no? Otras expresiones están ubicadas en Chiapas, como también lo mencionaste, ¿no? Otras están en la Sierra Norte de Puebla, en Michoacán, en el estado de Michoacán, y muchas de ellas están vinculadas sobre todo a poblaciones de ascendencia indígena, ¿no? Que es una característica que habría que rescatar, ¿no? Y, y, y no solamente ese rasgo, sino el otro rasgo importante, que muchas de las prácticas que encontramos en México están relacionadas a territorios comunales, ¿no? Que es algo es una inquietud que me queda de tu trabajo, Nori. ¿Cómo se plantea ahí en el caso de Japón el sistema de tenencia de la tierra, ¿no? Porque estas prácticas en el caso de México, en territorios de ascendencia indígena y de carácter comunal, es explicable, digamos, entender, digamos, como una especie como de matriz geográfica, histórica y cultural, ¿no? Que da lugar a que proliferen este tipo de prácticas comunitarias, ¿no? Entonces, en el caso de Japón, como que no me queda muy claro cuál sería el papel del territorio, digamos, de la propiedad, el uso y el usufructo del territorio, ¿no? Porque en el caso de las prácticas comunitarias en México, sí tiene un fuerte anclaje el hecho de pensar en territorios de propiedad comunal, ¿no? Entonces es un elemento importante. Y bueno, lo otro, pues, me da, digamos, me causó interés digamos, compartir estos principios sobre los que se construyó también esta idea de comunalidad en México y que hace eh, coherencia también con las prácticas japonesas en términos del trabajo, digamos, del trabajo colaborativo, ¿no? De las prácticas, digamos, lo que tú le llamas la fiesta, digamos, ¿no? Que en México algunos autores como Jaime Martínez Luna se refiere al disfrute comunal, ¿no? Al disfrute comunal. Entonces hablamos del territorio comunal, el disfrute comunal, la autoridad comunal, ¿no?
para tomar decisiones en asambleas de manera colectiva, ¿no? Cosa que también se ve en el caso de Japón. Eh, y hablamos de pues de una matriz cultural, digamos, ¿no? De usos y costumbres, ¿no? Que también tú hablaste del caso de la Sierra Norte del mano vuelta, digamos, las faenas, el tequio, ¿no? Que es parte del trabajo colectivo comunitario, ¿no? Eh, entonces, en esos elementos yo creo que hay, digamos, similitudes, ¿no? Como tú planteas en las prácticas que se dieron, ¿no? Se dieron sobre todo en el pasado, en el Japón, ¿no? Tradicional, ¿no? Y que han ido reconfigurándose a partir ya de la posguerra, como tú mismo señalas, ¿no? Pues por diferentes razones, pero la razón principal es porque generalmente pues entra la modernidad, digamos, ¿no? Entra la modernidad, el proyecto de la modernidad no se había visto tan intenso como se vio ya en la posguerra, digamos, ¿no? Digo, se remonta desde antes, ¿no? En el caso de Japón, ¿no? Cuando deciden ya entrar como a la modernidad occidental, ¿no? Imitando muchos de los valores occidentales, pero que ya en la posguerra, sobre todo veo que hay una especie como de penetración mucho más profunda en el caso del medio rural japonés, ¿no? Aquí en México lo que pasa es que, digamos, se mantienen estas prácticas que surgen, digamos, están ancladas históricamente también, ¿no? Están ancladas en la cultura indígena y además están reforzadas, yo diría que desde la década de los ochentas, ¿no? En el caso de México, por lo menos hasta donde yo conozco de la Sierra Norte de Oaxaca, la década de los ochentas es como un parteaguas porque ahí la clave de todo esto son los territorios forestales, ¿no? O sea, la riqueza forestal es, digamos, el medio de reproducción más importante, digamos, que recuperaron los habitantes de la Sierra Norte de Oaxaca, porque antes eran explotaciones, mecanismos de extracción, ¿no? Extractivos del bosque para producir madera y papel, que se implantaron desde la época del modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Por una empresa estatal, ¿no? Y algunas empresas privadas. Y esa lucha, digamos, por recuperar sus bosques, sus territorios forestales, y todo lo que implica un territorio forestal en términos de servicios ambientales, de captura de agua, eh, pues justamente favoreció, digamos, una reorganización de una matriz productiva basada en empresas comunitarias, ¿no? Empresas forestales comunitarias con una lógica distinta, ¿no? A la extractiva, empresas que están produciendo actualmente agua, empresas de ecoturismo, ¿no? Y se da este tipo de nueva ruralidad también, entre comillas, ¿no? De la sierra. Yo diría que desde los 80 se ha venido consolidando a diferentes velocidades e intensidades, ¿no? Porque de todas las comunidades que yo puedo visitar, pues hay unas más avanzadas que otras, hay unas más mejor consolidadas. Incluso las instituciones comunitarias se nutren y se retroalimentan de todo lo que se genera en términos de recursos provenientes de las empresas comunitarias y las formas en que se redistribuyen los recursos en los comuneros, digamos, ¿no? Entonces, este es un elemento interesante, digamos, que es el que puede ser una de las claves explicativas para entender por qué han subsistido estos modelos, digamos, de gestión comunitaria basados en empresas comunales, ¿no? Fundamentalmente. Y la otra, pues, es el tema que tú también comentas, que es la parte de la toma de decisiones, ¿no? Que algunos autores hablan de la gobernanza comunitaria, son conceptos, digamos, de otro enfoque, un enfoque más institucionalista, pero aquí, si nos remitimos a lo que propuso Floriberto Díaz y Jaime Martínez Luna, pues más bien hablar de comunalidad, ¿no? Y de comunalicracia, digamos, ¿no? Cómo se toman las decisiones en términos de usos y costumbres respecto a los roles, al trabajo de la comunidad, a las decisiones colectivas, ¿no? Que interesa, porque tienen que ver con el bien común finalmente de los intereses particulares que sigue la comunidad a través de su representación en la asamblea comunitaria, ¿no? Entonces, este es un elemento también que creo que se mantiene a lo largo del tiempo, porque además muchas o algunas comunidades, no sé cuántas, han evolucionado hacia
formalizar estatutos comunales, ¿no? Que les permite generar formas de gobierno eh, mucho más sólidas, yo diría, ¿no? Y mecanismos de autorregulación, ¿no? Y de sanción, ¿no? Que es lo que impide que se salgan de las estructuras comunitarias muchas veces, ¿no? ¿Cómo se pueden autorregular? ¿Qué capacidades tienen para generar mecanismos de sanción hacia quienes no persiguen las mismas reglas, digamos, ¿no? Entonces, este es un elemento también importante. Que tú también creo que comentaste en el caso de Japón, ¿no? También hay una forma como de autorregulación allí, ¿no? Y lo otro que comentas creo que también se vive en México, ¿no? Pero con una intensidad distinta y con causalidades distintas también, que tiene que ver con primero este desdibujamiento del campo, ¿no? De esa, ruralidad, digamos, comunitaria que se había construido en Japón por el tema del envejecimiento de la población, por el tema principalmente por eso yo diría, ¿no? Por una transición sociodemográfica que se está dando, ¿no? Pero que en México se explica más bien por la migración, ¿no? La expulsión de población que se va hacia Estados Unidos principalmente y algunas ciudades. Pero la Sierra Norte es muy particular, un lugar muy particular de expulsión hacia California y hacia Los Ángeles particularmente, hacia Texas y parte de donde están Las Vegas, Las Vegas, Nevada, ¿no? En Nevada, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que la migración sí ha sido un factor también de cierto desdibujamiento en el caso de la sierra, de algunas comunidades, no de todas, ¿no? Donde se han creado, digamos, eh, oleadas migratorias, ¿no? Que se han venido reforzando a través del tiempo y que vienen incluso desde los años 40, pero que en algunos últimos años se han intensificado, porque también la sierra ha tenido sus propias crisis, ¿no? O el campo mexicano ha tenido sus propias crisis, ¿no? Algunas ligadas a la crisis del café, ¿no? Que era un producto también importante, ¿no? De producción. Y otras simplemente, pues, a tratar de mejorar sus condiciones de vida de la población, ¿no? Entonces, eso yo creo que explica también la migración explica también una cierta transición sociodemográfica, ¿no? De envejecimiento, ¿no? Y hasta donde yo pude ser testigo, pues se hablaba de esta dificultad que se tenía en la sierra para transmitir el conocimiento y transmitir los valores comunitarios a las generaciones venideras, ¿no? Incluso en algunas comunidades, se estaban dando algunos experimentos, digamos, de capacitación para los niños, digamos, ¿no? Sobre todo capacitarlos en términos de cómo pensar, digamos, el, los espacios de decisión colectiva, por ejemplo, ¿no? Porque se estaba perdiendo toda esta idea, ¿no? Y es algo interesante. La propia sierra, yo creo que la Sierra Norte de Oaxaca, me refiero, está viviendo estos procesos también de ruralidad, pero que se están dando en otro sentido, digamos, ¿no? Se están dando más por el sentido de cómo se están expandiendo, o sea, han venido expandiendo las empresas comunitarias, pero sobre todo las empresas de ecoturismo, ¿no? Porque el ecoturismo sí implica, digamos, un vínculo bastante fuerte con la población externa, las comunidades, digamos, ¿no? Y esto le está dando un cierto dinamismo a algunas localidades. Y la apuesta al ecoturismo, pues se ve, digamos, y a veces se ve incluso como competencia, ¿no? Como que cada vez más comunidades le entran y a la vez compiten, digamos, ¿no? La diversificación en empresas también de productoras de agua, productoras de algunos productos locales, digamos, ¿no? De envasadoras de frutos secos, de productoras de hongos, por ejemplo, productos no maderables que genera el bosque, se generan a través en los espacios forestales también. Productos maderables, obviamente, que es no solamente la producción de madera en bruto, sino también la transformación de la misma para producir muebles. Entonces, esa diversificación, digamos, que es parte de la nueva ruralidad, creo que se ha venido generando, pero que también te plantea estos retos, digamos, que se tienen allí en el caso de Oaxaca, de la Sierra Norte. Eh,
Y bueno, y todos esos programas gubernamentales que se están implantando también en los últimos años, Sembrando Vida, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, que muchas de estas comunidades han sido beneficiarias, ¿no? Porque, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, se ha introducido mucho a un programa de construcción de caminos rurales, por ejemplo, en la Sierra Norte. Entonces, este tipo de programas también que tratan de anclar también o generar trabajo para los jóvenes, ¿no? En este caso para infraestructura, ¿no? Entonces, pues son retos parecidos finalmente que se plantean a partir de la entrada de la modernidad, ¿no? Lo que sí es que no tenemos un mecanismo, digamos, como que eh, no lo veo muy claro, digamos, ese regreso de los jóvenes, ¿no? Aunque recientemente una chica seguramente nos está viendo del sector de los Cajonos, ¿no? De los municipios de los Cajonos, se comunicó conmigo, porque sí se está observando que en algunos casos sí están retornando, sobre todo personas que se van a capacitar, estudiantes, ¿no? Y no tienen oportunidades para digamos, emprender sus actividades en las cuales se formaron, ¿no? Y me platicaba del interés porque se pueda constituir, digamos, algún centro educativo superior, digamos, ¿no? Alguna extensión de alguna universidad como la UNAM, que pueda tener un interés porque sí se detecta, digamos, que hay una población importante de retorno de los jóvenes que se formaron, digamos, ¿no? Y que tienen interés de regresar a sus lugares de trabajo, pero que no necesariamente encuentran las condiciones para desempeñarse, ¿no? Entonces, o para seguirse formando, digamos. Entonces, ese es un reto, digamos, también que tiene la sierra, porque en este caso, pues se trata de una región, digamos, un poco alejada de las principales ciudades y con localidades, pequeñas, digamos, ¿no? Entonces, es un reto, digamos, en términos de lo educativo también, ¿no? Entonces, para ir cerrando, pues básicamente yo, yo encontraría eso, yo creo que tenemos en común retos parecidos finalmente, ¿no? Que se plantean guardando sus proporciones en términos de los contextos, ¿no? Particulares, pero que me parece que en definitiva yo creo que es una tendencia que se podría acelerar en los próximos años, ¿no? En términos de seguir el ejemplo de Japón, me refiero, ¿no? Por todo el reto ambiental, ¿no? Todos los problemas que están generando en las ciudades, ¿no? Y esta posibilidad de regresar, digamos, al campo, que es muy importante. Para Japón veo una cosa súper importante, que es el tema de la soberanía alimentaria. O sea, finalmente, si se está abandonando el campo en Japón, ¿cómo tendría que garantizar su soberanía alimentaria, sobre todo fundada en la producción de arroz, por ejemplo, ¿no? Que es el equivalente al maíz en el caso de México, ¿no? Y aquí, bueno, en México, pues, posiblemente ese problema no se tenga, digamos, tan claro, pero sí un tema de garantizar la soberanía alimentaria en los contextos locales, digamos, ¿no? Quizá no en el contexto nacional, pero sí, por lo menos en el contexto local, sería un tema interesante también, como un reto, ¿no? Hacia futuro. Entonces, yo dejaría ahí mis comentarios, y bueno, agradezco la invitación, eh, me disculpo, ya no me podía quedar yo a las preguntas, pero se quedan en buenas manos con Nori, ¿no? Muchas gracias, doctor Gasca. Pues como escucharon, el doctor Gasca por otro compromiso adquirido previamente no va a poder acompañarnos, pero bueno, aquí está Nori que puede contestar las preguntas. Y precisamente, Nori, vamos a comenzar. Te voy a leer, llegaron dos. Una es una pregunta y otra es un comentario, entonces te las leo. ¿Ok? La primera es de Grecia Castro y dice, buen día, quisiera saber si a mediano o largo plazo habría una mínima oportunidad de repoblar el campo japonés gracias a la inmigración de extranjeros. Y de una vez te leo la otra. Dice, muchas gracias, excelente ponencia de información. Compartir que en la prefectura de Kaga tomé una clase de torno de madera y pude hacer una pieza para tomar el té. Me parece que este tipo de intercambios, al igual que las exhibiciones artísticas, pueden ser una oportunidad o ejemplo de cómo acercarse a la forma respetuosa al campo, a la comunidad y conocer sus artes, artesanías y forma de vida.
Ya serían los que tenemos por el momento, Noris. ¿Quieres contestarla, por favor? Eh, muchas gracias a todos. Gracias a doctor Gasco que ya se fue. Pero contestando la primera pregunta sobre la migración extranjera, es cierto que hay una oleada de la presencia de nueva presencia, ¿no? De los extranjeros que yo personalmente no veo en un futuro muy cercano la potencialidad, digamos, de la convivencia en este momento todavía en el ámbito rural de forma completa, así podemos pensar como 50% estar los filipinos y 50% estar japonés. Actualmente sí, ya hay estas situaciones, ¿no? Sin embargo, digamos, la política japonesa tiene una política bastante racista en ese sentido y que están poniendo en los mismos lugares, en las mismas fábricas incluso, y que estas quedan como identidades enclaves en ese sentido, o sea que aislamiento de estas personas en el ámbito laboral y con el nivel de japonés bastante básico, y entonces vemos ciertas dificultades de esta integración, digamos, de todas estas personas, aunque que he conocido casos de intentos muy interesantes, por ejemplo, un amigo que fue a Okayama, prefectura que queda más hacia oeste de Osaka, eh, estaba colaborando con los vietnamitas que se encontraban en este lugar, ¿no? En la época de COVID, pues les enseñaba el japonés y que trataba de como hacer como una integración incluso para que los locales conocieran a esos jóvenes vietnamitas que venían a trabajar en una fábrica. Y entonces yo creo que sí, dependiendo un poco, creo, la disposición de las entidades, sobre todo del esfuerzo más local, regional, a nivel de prefectura, por si logran como logran establecer incluso la política, pero al mismo tiempo como una disposición como para poder apoyar en esa integración. Yo creo que gradualmente abren las oportunidades para que puedan convivir en el mismo espacio o que finalmente yo creo que hay más casos de la participación asiática que participación, creo, europea o estadounidense o de latinoamericana, pero compartiendo ciertamente esta cultura de producción de arroz, creo que hay forma quizá de diálogo también de esta forma, ¿no? También y que puedan convivir, pero que sin embargo no estoy viendo como una posibilidad, digamos, o una forma sistemática de integración actual por parte de esfuerzos gubernamentales de Japón, que pues espero que este problema bueno, va a seguir siendo cada vez más relevante, cada vez más importante, y entonces vendrán ciertas soluciones, y que no, estas soluciones no sean de odios o malentendimientos, sino que sean de entendimiento mutuo y la convivencia mutua, ¿no? Por otra parte, de lo que nos comentaba perdón, de Kaga, ¿no? Ajá, Sobre de lo de talleres, té, que fue un taller talleres. de torno. Exacto. Es decir, me parece que este tipo de intercambios. Y sí, creo que hay muchísimas personas que actualmente están yendo a Japón, ¿no? Por lo mismo de que el yen está muy devaluado y también la economía mexicana creo que ha generado esta oportunidad de poder ir al extranjero. En diciembre fui a Japón y vi que por primera vez que el avión estaba lleno de los mexicanos y no por los japoneses, que para mí fue una experiencia muy nueva, que yo venía hablando, ¿no? Con las personas de al lado, qué vas a hacer y que sí. Y estas personas, pues, me parece que están abriendo nuevos horizontes de turismo que ya no es nada más quedarse en Tokio, quedarse en Osaka, quedarse
¿no? En los ámbitos ya bastante conocidos. Quizá gracias a la presencia de las redes como Instagram y todas esas cosas, pues están muy informados y van a lugares así como, por ejemplo, ver a los talleres de elaboración de la espada. Bueno, creo que vaya a hacer una espada y vaya a hacer algo aquí en México, pero pues para ver, ¿no? Para ver y experimentar. Y entonces, eh, cada vez más creo que va a haber oportunidades para este tipo de intercambios, ¿no? Y viceversa, creo, a los japoneses también que están integrando un poquito más hacia como las formas organizativas comunitarias, incluso de aquí de México, ¿no? Y poder conocer lugares que pues antes no podían conocer por el turismo. Gracias, Nori. Yo lo que también, un poco abonando al tema, pues, como bien lo decía el doctor Gasca, pues guardando las proporciones, por ejemplo, yo veo la importancia que le dan tanto en México, sobre todo aquí en México, en las comunidades rurales, y bueno, también hablabas de Japón, de lo que es el término de lo comunal, y lo comunal como lo colectivo, y también como un bien común. En el caso de México, principalmente yo conozco algunos proyectos de la Sierra Norte de Oaxaca, lo que ya mencionaba José Gasca, que es una empresa ecoturística, tienen un aserradero, tienen también una de muebles, una gasolinería, algunas otras empresas. Entonces, por ejemplo, yo lo que veo que ahí sí hay un fuerte sentido de lo que es lo común, todo lo que es esto del disfrute comunal y demás que ya se mencionó. Pero a nivel ya de ciudad, por ejemplo, no se tiene tanto este sentido de lo común, es como más una cuestión individual. Para el caso de Japón, ¿funciona igual en la ciudad que en el campo? ¿O es al igual que las diferencias que veo aquí en México, o es diferente? Eh, Mira, como he mencionado un poco esta, digamos, el ámbito solitario, ¿no? En el ámbito social de las grandes urbes, que han sido el problema, por ejemplo, del el Kodokushi, que es la muerte solitaria de los ancianos, que llegan a morir, pero nadie se da cuenta que están muertos. Y entonces, pues, sueltan un mal olor desde su departamento, 3 semanas o 5 semanas después, se dan cuenta los vecinos y pues hablan a la policía y pues ya estaba muerto, ¿no? O sea, estas cosas como la desaparición o desmantelamiento, digamos, de lazos familiares, hasta aquí creo que hemos llegado, ¿no? Entonces, sí hay una tendencia hacia cuando estas tiene pro y contra, yo creo, José Luis, también, ¿no? Porque hay que pensar que si ya el campo japonés fue superado por los jóvenes una vez, fue también porque esta relación demasiado entramada de don reciprocidad a veces es una molestia, ¿no? Porque no hay esta relación como digamos, en el Oxxo, por ejemplo, ir a comprar un chicle en un refresco, pero no tienes que establecer ninguna amistad con este vendedor. Pero en cambio, en el campo, pues todo se saben, esta persona ya compró chicles, todo se puede saber. Los chismes, ¿sabes? Del pueblo. En Oaxaca también es increíble y estas cuestiones como de estos entramados también a veces pueden ser un poco de la molestia, ¿no? Por eso hablo un poco de la nueva ruralidad, de estas personas que han experimentado incluso la vida urbana, pues tratan de retomar y entonces vienen como podría decir como un version up, como un mejoramiento para que no sea tan castrosa como la relación anterior, pueden reconstruir algo o así como recrear algo que ya no sea tan quizá estrechas, ¿no? Pero que a la vez, pero funcionan como nuevos lazos, digamos, agradables. Y entonces, pues en general te contesto que en Ciudad también es la misma cosa que aquí en Ciudad de México, que lo que me parece muy impresionante de México es que aún así, estando en las ciudades, también se pueden construir los lazos comunitarios. Eso creo que es una ventaja muy importante ¿no? de los pueblos mexicanos, creo. Muchas gracias, Nori. Hasta el momento no tenemos alguna otra pregunta, tanto aquí en Zoom como en las redes sociales.
No sé si alguien de quienes estamos acá, Vani, alguien más que quisiera hacer algún comentario. Sí, Vani, adelante, por favor. Gracias, José Luis. Y gracias, Nori, por esta conferencia tan interesante. Es un tema poco abordado cuando hablamos de las relaciones entre México y Japón, y como ya dejaste claro, no por eso menos interesante. Yo tengo varias preguntas, pero una que me inquietó desde hace meses y que me gustaría plantear en este momento. Escuché un podcast que anunciaban un futuro no muy prometedor para los Matsuri, porque en tanto que la gente está migrando del campo a la ciudad, pues ya no hay gente, o sea, los comités organizadores de los Matsuris tienen cada vez menos gente y entonces organizar estos grandes eventos es cada vez más difícil. Y a la vez planteaban que hay un tema de arraigo, de que no invitan a cualquier persona a ser parte de los comités organizadores, obviamente haciendo referencia a gente que migra, ¿no? Entonces, el tema de los Matsuri, como tú ya lo estableciste, sí tiene que ver con cuestiones comunitarias, y me parece que también tiene que ver con cuestiones identitarias e incluso, pues no sé, creencias, ¿no? Como con temas de fe. Entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión de la situación que atraviesan ahora los Matsuri, porque obviamente no es lo mismo los Matsuri de, no sé, los festivales de verano en Tokio, que los Matsuris como mucho más locales. Yo me acuerdo que en 2010, por casualidad, llegué a un Matsuri de Unagi en Beppu, creo, y era algo muy local. Entonces, realmente es algo muy diferente, ¿no? Estos Matsuris, masivos. Entonces, me gustaría saber tu opinión al respecto. Pues gracias, Vania. Es un verdadero reto, tal como dijiste. Creo que dejaste muy claro que me parece que hay estas nuevas como ruralidades donde vemos que nuevamente una participación, ¿no? de, de los jóvenes, y que ellos, por ejemplo, estas personas que están dentro del marco de estos voluntariados que vienen a promover la zona, justamente sus trabajos es como rescatar estos como rasgos culturales, por si ya no están haciendo las fiestas o los matsuris, y entonces y el por qué, pues ya está claro por la despoblación, no es porque ya no hay muchas personas, pero que tratan de regenerar y me parecía muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el caso que retomé en mi presentación de Hirokawa en Wakayama, pues a veces como que bueno, muchos años se han parado, ¿no? Toda esta costumbre de las fiestas de Bon Odori, de las fiestas con bailes, ¿no? Esto ciertamente por las informaciones que he recabado, pues se han regenerado, ¿no? Se han reinventado, digamos. Y este procedimiento vemos también, creo, en México, por ejemplo, en Chiapas me acuerdo que les preguntaba la ritualidad de veneración a la Madre Tierra de los tzotziles. eh, Les pregunto, ¿no? Pues, trabajo de campo, entonces les pregunto desde cuándo están haciendo este tipo de tradiciones, ¿no? Entonces me dicen, no, hemos perdido toda esta costumbre. Y entonces fuimos a Guatemala a buscar nuestras raíces y reinventamos nuestra ritualidad. Y entonces yo creo que ciertamente como una tendencia tal cual, como dices, está en crisis. Realmente hay muchas fiestas que pueden desaparecer, hay muchas fiestas o formas organizativas como se han desaparecido, pues todavía está en esta continuidad. Por eso está el reporte Masuda, ¿no? De la desaparición del campo. Y entonces,
no por nada están diciendo eso, sino que realmente hay una crisis en el campo que quizás rebasan a la vuelta al campo, el fenómeno de la vuelta al campo, pero todas estas cuestiones de repente pueden resurgir, como las fiestas quizá oaxaqueñas que se resurgen incluso en el medio de Los Ángeles, ¿no? Y entonces es difícil, la verdad yo creo que es muy difícil ya en esta situación japonesa mantener ese apego que tú dices cultural y que muchas fiestas van a desaparecer, pero o ciertamente algunas cosas serán reinventadas o nuevamente pueden resurgir de las cenizas y pueden hacer algunas fiestas quizá grandes en ciertos momentos. Entonces, eh, más o menos ahí está mi perspectiva. No estoy tan como, digamos, negativa o pesimista en cuanto a esto, sino que habrán, creo, las oportunidades también de reinvención cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, Nori. Pues no veo otra pregunta aquí en el Zoom ni en redes sociales. Bueno, pues sin más, pues yo quiero agradecer tu participación y precisamente por compartirnos todos estos conocimientos que son parte de tu investigación y efectivamente, así como lo plantearon, pues invitarnos a hacernos parte de este diálogo intercultural entre México y Japón. Aquí en el PUEA, pues abordamos varios temas, precisamente es la relación de México con Asia y África, y pues puede ser la cuestión cultural, ahora vimos la cuestión comunal. Entonces, me da mucho gusto que se haya planteado sobre todo de esta forma y así precisamente como un diálogo que no fuera tan, tan técnico. Y pues yo creo que nos hace mucho sentido, de pronto cuando tú hablabas de Tepito, ¿no? O sea, ahora yo comprobé que me decías, José Gasca, que tú ya eres más mexicano que japonés, y ciertamente sí ya eres un mexicano. Entonces, cuando hablabas precisamente de estas fiestas comunales o patronales, como acá se les llama, pues de los toritos, yo creo que si a nosotros nos dices un torito, todo el mundo ubica que es un torito y en qué contextos precisamente es cuando se queman este tipo de fuegos pirotécnicos. Entonces, me da mucho gusto conocer más precisamente sobre estas comunidades rurales de Japón. Bueno, aquí en el PUEA, pues estamos siempre abiertos también a abordar más temas y pues eres bienvenido cuando quieras hacer otro diálogo, puede ser sobre este tema, puede ser sobre otro tema, pues aquí siempre son bienvenidas todas las ideas y aportaciones de quienes comparten el interés como el PUEA, precisamente por las regiones de Asia y África. Y pues sin más, agradezco nuevamente tu participación, a quienes nos están siguiendo por Facebook y a quienes estuvieron aquí en la plataforma de Zoom. Y bueno, a todo el equipo del PUEA, también por ser partícipes y hacer posible este conversatorio. Muchas gracias y hasta la próxima.